estamos viendo una buena organización por parte de las autoridades y deberíamos de confiar en ellos que ese dinero va a ser bien utilizado. ¿Qué es la prioridad que deben de tener ellos para utilizarlos en una buena inversión que pueda ayudar a generar más dinero para el Estado guatemalteco? Bueno, digamos, la cuestión está ya bastante clara, ¿verdad? Y lo que hay que ver es el presupuesto, ¿verdad? Por eso es que es bien importante cada año cuando se va a aprobar el presupuesto que uno revise exactamente las asignaciones de gasto y sus fuentes de financiamiento. En nuestro mejor entender, prácticamente la totalidad de la inversión pública en infraestructura se va a financiar con bonos del Tesoro. Hay algunos rubros, como por ejemplo el programa de adulto mayor, que se financian con bonos, pero sí hay un problema. Mucho del pago digamos, de las amortizaciones y de los intereses de la deuda se están financiando con bonos, ¿verdad? Entonces ahí sí que yo diría, por eso es que es bien importante la reforma fiscal, la reforma tributaria que empiece a generar recursos, porque todavía estamos pagando parte de parte de estos bonos van a ir a pagar deuda con deuda, y eso sí no está bien. Entonces lo que deberíamos hacer es que realmente la reforma tributaria produzca los recursos y que el servicio de la deuda no se financie con más deuda, ¿verdad? Ahora bien, Ricardo, se habla de un plazo a 10 años. Ya habíamos hablado acerca de qué capacidad podría tener el Estado guatemalteco proyectándonos a 10 años. Se lo pregunto porque exactamente hace 12 años Argentina estaba en la bancarrota y vimos esa crisis financiera que tuvo Argentina, que nadie se esperaba quizá en los 90, pero que a principios de los 2000 vimos que estalló la cosa política ahí. Y hace 12 años, ¿quién se iba a imaginar que, por ejemplo, Grecia iba a estar en los problemas que está ahorita? ¿Cómo vamos a prever que el Estado guatemalteco va a poder pagar estos 10 años y qué garantía nos da que en Europa pues la cosa no va a venir de mal en peor y nos quedemos como que bueno, ¿qué va a suceder? Pues, bueno, en este caso, o sea, la crisis europea no le hace bien a nadie. Digamos, si Europa se cae, la cosa se va a complicar, pero en términos financieros, esta crisis en Europa nos está beneficiando. Porque los inversionistas que quieren prestar su dinero, dar en préstamo su dinero, lo que están haciendo es que están eligiendo Latinoamérica, ¿verdad? Somos un destino de inversión financiera más atractivo que la misma Europa. O sea que si Europa se cae, va a haber un montón de plata de los inversionistas que quieren prestarla. Y Centroamérica no se podría caer como bloque de aquí a unos 7 años, por ejemplo. La verdad es un poco difícil, Miren, ahí hay metodologías muy precisas que se llaman los modelos de sostenibilidad fiscal, en donde uno lo que hace es que proyecta los impuestos, proyecta el gasto y proyecta cuánto es el pago de la deuda. Y, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es comparar en Centroamérica. Guatemala tiene el perfil de sostenibilidad fiscal quizá más sólido en la región. Por ejemplo, El Salvador tiene un problema en donde si su deuda crece, fíjense, nuestra deuda es entre 24 y 25% del Producto Interno Bruto, la de El Salvador es 50%, ¿ya? Entonces nuestra deuda es extremadamente baja comparada con la de otros países. Donde puede haber un problema es que nuestros impuestos son muy bajos. Entonces, ¿con qué se paga la deuda? ¿Verdad? Entonces lo que haces es que proyectas cuánto va a entrar de impuestos y cuánto es la deuda a pagar. Y esa relación, por ejemplo, otros países la tienen mejor, porque tienen mejores cargas tributarias, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es que debiéramos realmente apostarle a la reforma fiscal, depender menos de la deuda y dedicarle exclusivamente a inversión, y así es como un país sale adelante. Solo una deuda con esto de todos los impuestos. Se supone que con esto deberíamos nosotros desufragar no solo las deudas a las que nos estamos sometiendo como Estado guatemalteco, sino en sí todas las previsiones que ya se habían contemplado en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. La cuestión es que en este año la ley de actualización tributaria fue aprobada debidamente a eso, a que el Estado guatemalteco no estaba demostrando no poder tener capacidad para cumplir con todas las promesas de campaña y también el presupuesto. Ahora, si más adelante se sigue dejando abierta la puerta para que se siga depositando tantos millones de dólares en bonos de tesoro de otros países, esto va a ser la misma puerta o el mismo trampolín para que cualquier gobierno esté diciendo ahora es momento nuevamente de incrementar la carga tributaria. No, lo que hay que hacer es, miren, el déficit fiscal mide dos cosas.
la diferencia entre ingresos y gastos o nuestro acceso al financiamiento. Digamos, el crédito que tiene Guatemala, interno y externo, ¿verdad? Si la actualización tributaria tiene éxito, y eso se va a medir más o menos en 2014, 15 y 16, es una reforma de mediano y largo plazo, entonces mientras los ingresos suben, la diferencia entre ingresos y gastos debe mejorar, eso es lo que se llama el déficit fiscal. Entonces, si los ingresos suben, el déficit fiscal puede bajar, y entonces los requerimientos de endeudamiento van para abajo. Pero también Guatemala tiene necesidades. Veamos Panamá. Panamá incrementó su carga tributaria, pero también incrementó su gasto, pero no para pagar, digamos, los expatrieros, ¿verdad? Sino que ¿qué están haciendo ellos? Están ampliando el canal de Panamá. Si nosotros invirtiéramos en salud, educación, seguridad e infraestructura, realmente no importa que tengamos la deuda alta, porque estamos invirtiendo. El retorno de la deuda es una inversión. Lo que no podemos hacer... Y que el retorno sea nuevamente bien empleado. Claro, pero el asunto es que aquí los puentes se caen todos los años. Entonces, es la cuestión. Pero eso no tiene nada que ver con la forma en que se obtuvieron los recursos. Yo creo que ¿qué están empleando? Ahí es donde yo pondría realmente toda mi atención y la visión crítica de lo que está haciendo el Estado. Por ejemplo, los problemas de opacidad, de falta de transparencia que este gobierno está demostrando en su arranque, especialmente en salud y agricultura, ahí es donde debemos concentrarnos. Y ese es el problema que hay que corregir. De hecho, la disponibilidad de recursos es buena, incluso si vienen a un costo financiero bajo. La gran pregunta, insisto, no es cómo vamos a pagar esa deuda. Esa deuda se va a pagar, y hay cómo. El problema es en qué lo van a usar. Esa es la gran pregunta. Finalmente, Ricardo, solo quisiera preguntarle, ¿cómo está Guatemala en el exterior en cuanto al pago puntual de su deuda? ¿Somos morosos? ¿Somos un país responsable? Tenemos un precedente ya que nos haya hecho ver que hemos cumplido de buena manera con una deuda. ¿O estamos en la lista roja? Somos los morosos. Guatemala tiene un perfil de deuda muy puntual. Es de los países más... Somos cumplidos. Sí. De hecho, tenemos una aversión cultural a la deuda. No nos gusta la deuda, entonces la pagamos rápido. ¿Ya? Pero eso no se refleja en el grueso de la población, por X o Y vicisitudes. Y se habla incluso que la dependencia de Guatemala con muchos otros países se debe precisamente a esas deudas que hay en otros países. Eso no es cierto. De hecho, si la cultura del guatemalteco, entonces, Ricardo, bueno, que es al revés. creo que tenemos miedo digamos, a tener obligaciones pendientes. De hecho, las tasas de morosidad en Guatemala son muchísimo más bajas que por las de concepto otro de país. tarjetas de crédito, estamos... No. La gente es mucho más responsable en Guatemala. Eso no quiere decir que haya morosidad. Claro. Pero compárela con España, compárela con Argentina, compárela con el mismo Costa Rica. Los patrones de consumo y de uso irresponsable de la deuda son muchísimo más altos en otros países. Realmente nosotros que le tenemos una aversión terrible a la deuda, lo cual tiene sus ventajas, llama a la responsabilidad, pero también hacemos muy poco. En Costa Rica no le tienen tanta aversión a la deuda y han hecho más. Claro. Entonces, el asunto todo se es maneja, cómo emplearlo, creo que tenemos más miedo al manejo irresponsable de la deuda. Eso es. ¿Verdad? Que a la deuda misma, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Ricardo Barrientos, economista senior del ICEFI, por haber estado comentando con nosotros hoy en la mesa de a las 7 a.m. Ya le veníamos comentando, 700 millones de dólares depositados en bonos del Tesoro de Europa. Así que ya estuvimos hablando de todas las aristas de esto. Interesante perspectiva que nos da Ricardo Barrientos para entender un poco más en qué consiste esta deuda, y nos queda bien claro que el problema no está en adquirirla, sino que cómo se va a emplear los recursos. Vamos a una pausa y luego tenemos más noticias.